Bueno, finalmente terminó el primer debate presidencial, la dinámica fue un poco diferente de lo que esperaba, hubo bastante más intercambio entre los candidatos, lo cual fue positivo, de hecho fue menos aburrido que el último debate que habíamos visto que se había llevado a cabo entre los posibles jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y me gustaría terminar el día sacando algunas conclusiones, para ser más preciso 4 conclusiones que nos ayudarían a entender bastante lo que ocurrió en este último debate. En primer lugar, creo que la derecha más liberal de Argentina acaba de tener la oportunidad de tener un bloque propio en diputados de 5 y 8% del padrón. Me explico. Centurión y Espert demostraron ser mucho más parecidos y mucho más compatibles de lo que sus votantes creen. En materia económica, su objetivo final es prácticamente el mismo. Recordemos que Gómez Centurión y Espert son personas que tuvieron mucho tiempo de trabajo en el sector privado. Por lo tanto, saben que el Estado es el principal enemigo de la empresa argentina, incluyendo la pyme, especialmente la pyme, diría yo. Sacarle la pata del Estado de la cabeza al emprendedor es fundamental, eso es súper importante tenerlo en cuenta, y bajar la presión tributaria y bajar la complicación burocrática. En ese sentido están los dos bastante de acuerdo. Después, lo que se refiere a salud y educación, hay bastantes sutilezas en el concepto que tiene uno y otro. Sin embargo, creo que teniendo en cuenta lo que acaba de decir sobre que los dos quieren bajar el gasto público y la presión tributaria, puede ser que se pongan de acuerdo bastante más sencillo de lo que parece a simple vista. Es más áspero lo que se refiere al tema de derecho a la vida, aborto y Malvinas. Sin embargo, también hay algunos puntos en común que tienen los dos candidatos que podrían llegar a solucionar esas diferencias. Por ejemplo, asunto de derecho a la vida y aborto, ninguno de los dos está de acuerdo con que lo pague el Estado. Y lo que se refiere a Malvinas, ninguno de los dos está de acuerdo con ir de nuevo a una guerra. Por lo tanto, me parece que la incompatibilidad no es total y la verdad que habría que pensar si la Argentina está preparada para ceder, en cierto modo. Yo sé que algunos votantes de Espert bajo ningún punto de vista quieren votar a Gómez Centurión y viceversa. Muchos votantes de Gómez Centurión nunca votarían a Espert, especialmente por el asunto del aborto. Pero me parece que a veces hay que ser un poco más pragmáticos porque un bloque de diputados de 5% o en su defecto de 8% del padrón puede llegar a ser un verdadero paladín de la defensa de la propiedad privada y de las libertades individuales. También pueden defender de una manera mucho más eficiente lo que sería la vigencia de la Constitución Nacional, que estos dos candidatos están de acuerdo en respetar la Constitución Nacional, porque insisto, tienen algunas perspectivas liberales clásicas ambos candidatos. Y por sobre todas las cosas, un bloque de 5 a 8% del padrón, muy compatible con el votante de Macri, podría resultar en ser una forma de presionar, digamos en el buen sentido de la palabra, al presidente de Macri, actual presidente, y al bloque de Cambiemos, que va a seguir siendo un bloque bastante amplio, socialdemócrata, que algunos le dicen centro-derecha para lo que es la perspectiva argentina, pero sigue siendo socialdemócrata, para que tome algunas decisiones un poco más liberales. La segunda conclusión que puedo sacar es que los candidatos del Caño, Lavagna y Fernández no tienen contacto con la realidad. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, el candidato del Caño parecía más preocupado por la situación de Ecuador que la situación actual de Argentina. Eso es una locura. Incluso llegó a utilizar algunos de sus segmentos para hacer un minuto de silencio por delincuentes de Ecuador. Lavagna, por otro lado, no pudo tener una conversación seria, parecía enfrascado en su propio micromundo, no tenía ningún tipo de intercambio con otros candidatos, tampoco se lo veía muy conectado con el mundo real. Y Fernández sigue con la vieja costumbre kirchnerista de falsear datos. Les pongo un ejemplo. El primer dato numérico que dio durante el debate fue un dato falso. Dijo que ellos habían entregado en 2015 un país con una deuda que equivalía al 30% del PBI. Sin embargo, un chequeo rápido de los datos nos dice que en 2015 los kirchneristas entregaron el país con un 53,5% de representación del PBI de deuda. Y es más, otro dato adicional, que es otra cosa que estuvieron mintiendo los kirchneristas. En 2004 asumieron con 192 millones de dólares en deuda. Terminaron en 2015 con 240.000 millones de deuda. O sea que la deuda en todo sentido subió. Los kirchneristas no son los grandes pagadores que dicen ser.
Esto es sumamente importante. La tercera conclusión que puedo decir es que Macri sigue sin entender por qué perdió las PASO. Yo entiendo que es una buena estrategia electoral mencionar las cosas que hicieron bien. Por ejemplo, es cierto que el Ministerio de Seguridad, especialmente la ministra Patricia Bullrich, estuvo luchando contra el narcotráfico y es cierto que estuvieron luchando contra la inseguridad. Y también es cierto que estuvieron siendo bastante exitosos en eso. Obviamente es mejorable, pero definitivamente es cierto que esa lucha la están llevando adelante. Y también es cierto que, si bien es parte del famoso déficit fiscal, que estuvieron haciendo muchas obras de infraestructura y que también mejoró el sistema educativo inicial. El inicial, no el secundario y el universitario, que sigue empeorando año tras año. Pero sí el inicial, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de informática y también a lo que se refiere en cuestiones de lenguas extranjeras, más precisamente inglés. Ahora, también es cierto que estuvo proponiendo básicamente algunos aumentos del gasto público. Y eso se contradice con el propio discurso de Macri de que la presión tributaria es insoportable. No hay mucha vuelta que dar al asunto. Si aumentamos el gasto, necesariamente la plata tiene que salir de algún lado. Sale de deuda, sale de emisión monetaria o sale de impuestos. De impuestos ya no se puede aumentar más. Pasamos el límite de la curva de Laffer. Si seguimos aumentando impuestos, va a seguir cayendo la recaudación, como se estuvo probando prácticamente desde el año 2007. Entonces, es importante tener este tipo de cosas en la cabeza al momento de votar. Y finalmente, la cuarta y última conclusión es que Fernández demostró que el kirchnerismo no puede cambiar. Es más fuerte que ellos. En 13 minutos y medio que utilizó el candidato del ex Frente para la Victoria, mencionó aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, crear nuevos ministerios simbólicos e inútiles como el Ministerio de la Mujer, que no pueden resolver ningún problema real. No hay forma que eso mejore la vida de los argentinos y definitivamente va a dilapidar dinero público, defendió corruptos y apoyó dictaduras como las de Maduro. Y obviamente también, que ya lo mencioné antes, falseó datos. Insisto, volvió a presentar datos falsos, que eso es uno de los tantos problemas que tuvimos durante los 12 años de kirchnerismo. Si seguimos con gente que nos da pésimos diagnósticos, no hay forma que tengamos una solución. Es como darle una aspirina a un tipo que tiene cáncer. No hay chance que lo curemos. Creo que esas serían las 4 conclusiones más importantes que puedo sacar del debate.